Todos los que amamos la saga de Star Wars, sabemos que las secuelas son bastante decepcionantes, unas películas que, aunque tienen algunos puntos buenos, carecen del alma y mimo que las anteriores trilogías desprendían. Porque por más que las precuelas no tengan las mejores actuaciones o la mejor historia, nadie puede negar que expandió el universo de Star Wars hasta límites inimaginables, no solo mostrando cómo era la República antes de convertirse en el Imperio, sino también por mostrarnos más de la actitud y los códigos Jedi, mostrarnos nuevos planetas, razas y por supuesto, escenas muy memorables. Con esto sabido, es imposible no preguntarse qué hubiera sido de estas continuaciones del regreso del Jedi si el mismísimo creador George Lucas hubiera estado al mando. ¿Habría sido un planteamiento más radical al que JJ Abrams y Rian Johnson nos ofrecieron? ¿Qué ideas suyas terminaron permaneciendo en el producto final? Acompáñenme a averiguarlo en este nuevo episodio de Lo que nunca fue. Según Mark Hamill, la primera vez que oyó hablar de una trilogía de secuelas propuesta fue en 1976, en el set de la primera película de Star Wars. Sentado en el desierto entre cortes, Lucas le dijo que había planeado hasta 12 películas de esta serie y que filmarían el episodio 7 en algún lugar del 2011, cuando Hamill tuviera la edad adecuada. Y desde entonces, Lucas nunca dejó de planear estas secuelas. A pesar de haber contado uno que otro dato suelto, como que la nueva trilogía se enfocaría en la reconstrucción de la República o que el tema central sería la entrega de la antorcha a una nueva generación, Shork mantuvo en secreto los detalles de su trilogía durante años. Cuando por fin decidió hacer una nueva trilogía en 2012, se acercó a su vieja amiga Kathleen Kennedy para incorporarla como vicepresidenta. Luego ambos se acercaron al guionista ganador del Oscar Michael Arndt para escribir la trilogía. Este se negó al principio, pues tras escribir Los Juegos del Hambre, quería mantenerse lejos por un rato de las grandes producciones de Hollywood, pero tras que Lucas le contase algunas de sus ideas, se subió al barco. Cuando Kennedy se anunció como vicepresidenta el 1 de junio, muchos lo vieron como señal de que la compañía estaba volviendo al negocio de la realización de películas. Aunque por esas fechas se pensó que seguramente realizarían una quinta entrega de Indiana Jones, ya que para la mayoría, la saga de Star Wars había finalizado tras su sexta entrega. Lawrence Kasdan y Simon Kinberg fueron contratados como consultores en octubre. En la Star Wars Celebration de agosto, Lucas hizo una aparición sorpresa para aparentemente promover el programa de televisión Clone Wars, que iba por su cuarta temporada. Sin embargo, entre bastidores, Lucas estuvo presente para hablar con Mark Hamill y Carrie Fisher sobre trabajar juntos nuevamente en la nueva trilogía. Más tarde se contactó con Harrison Ford, quien aceptó volver también a su rol más icónico. Con esto, el cast principal de la trilogía original ya estaba completo. Hago un paréntesis para aclarar que las motivaciones de Lucas para introducirse nuevamente en su universo no eran puramente creativas. Había decidido vender su preciada compañía Lucasfilm, y quería que la nueva trilogía fuera la cereza sobre el pastel para atraer posibles compradores. Y por supuesto, no había nada más que emocionase a las empresas que una nueva película de Star Wars. La empresa que le ofreció el trato más jugoso a Lucas fue Disney, quien terminó comprando la compañía por un precio de $4 millones. Cuando el verano de 2012 comenzó a caer, las negociaciones de compra de Disney y Lucasfilm entraron en sus tramos finales. Una vez que se acordaron las líneas generales del trato, Lucas cedió y permitió que algunos ejecutivos de Disney vieran las ideas para la nueva trilogía en el que había estado trabajando con Arndt con la ayuda de Kinberg y Kasdan. El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, y el vicepresidente ejecutivo, Alan Braverman, fueron los pocos seleccionados, y Lucas incluso hizo que firmaran acuerdos de confidencialidad para proteger su historia. Lo que demuestra que había desarrollado ideas por completo que podrían tomar fácilmente para la nueva trilogía. Finalmente, Lucas junto con Kennedy y Iger, se reunieron en el rancho Skywalker. Estos dos últimos le informaron a Lucas que no usarían las ideas que él propuso, ya que muchas eran demasiado alocadas y no querían tener un recibimiento similar al de La amenaza fantasma, sino hacer una cinta más comercial y digerible. Shork se sintió profundamente traicionado de que desechasen sus propuestas, a pesar que en el contrato que firmó, se decía que tomarían sus ideas en cuenta, mas no que estaban obligados a seguirlas.
El 30 de octubre se anunció al público la venta de Lucasfilm, junto con la noticia de una nueva trilogía de Star Wars. Y 3 años después, el 18 de diciembre se estrenó en nuestras salas de cine Star Wars, El despertar de la fuerza, que abrió con críticas vergonzosamente entusiastas y rompiendo récords en taquilla. Después de que la euforia inicial se disipó, y la gente se dio cuenta que JJ Abrams y Disney no se esforzaron demasiado en entregarnos algo de calidad, varios fans como yo empezamos a preguntarnos cuál hubiera sido el plan del buen short para la película, ya que tanto él como JJ Abrams estaban tristes porque sus esquemas fueron desechados. A través de entrevistas y el arte de los libros, se han ido soltando algunos detalles para ir armando una idea de lo que Lucas y su equipo querían contarnos en estas nuevas entregas. Si bien muy pocas de estas ideas fueron recicladas, muchas son bastante interesantes. En el libro del arte del despertar de la fuerza, nos mostraron artes conceptuales de los protagonistas originales de esta nueva trilogía. Por un lado estaría Kira, que sería sensible a la fuerza. En uno de los artes conceptuales nos la describen como solitaria, exaltada, testaruda y ruda. Tanto Lucas como Kennedy estaban emocionados de centrar la nueva trilogía en torno a una mujer Jedi. Así que sí, Kira iba a ser básicamente Rey, eso siempre estuvo en los planes de Lucas y no fue para promover una agenda política. ¿Eso significa que Kira iba a ser un personaje igual de nefasto que Rey? Eso no lo sabemos, aunque con Lucas al frente, creo que mínimamente le habría brindado algunos defectos o errores como lo hizo con Luke y Anakin. El otro protagonista sería Sam, un pirata experto con las armas y el manejo de naves. Sí, básicamente sería un Han Solo más joven. Hay rumores que dicen que con el avance de la trilogía, pasaría de ser un héroe a un villano, aunque no se sabe si terminaría convirtiéndose en un acólito del lado oscuro o simplemente un subordinado más de los villanos principales. Es imposible no pensar que estos dos personajes habrían sido de alguna forma los hijos de Han y Leia. Esto nunca se ha declarado oficialmente, pero vamos. Su parecido es evidente, y esto es apoyado por las declaraciones que hizo Lucas en el Festival de Cine de Tribeca en 2015, donde explicó que su idea de la trilogía de secuelas venía directamente inspirada por lo establecido en el universo expandido. Lucas quería que sus secuelas representaran otro cambio generacional. Inicialmente se pensó que Kira y Sam fueran niños, pero Lucas decidió envejecerlos un poco para que no hubiera un paralelismo con la amenaza fantasma y los fans no sintieran rechazo a las nuevas entregas. Yo pensé que la razón por la que la gente odió el episodio 1 fue por los personajes planos, la agobiante trama política y Jar Jar Binks, pero bueno, quizás soy yo. Estos personajes irían mutando después de que Lucas abandonara el proyecto hasta convertirse en Rey y Finn respectivamente. En la versión de Lucas, Kira iba a conocer a Luke Skywalker, quien la entrenaría de mala gana en los caminos de la fuerza. Al escribir el guión, Arndt dijo que constantemente se encontraba con el problema de que cada vez que Luke aparecía en la película, sin importar qué hiciera, opacaba por completo al resto de personajes. Esto se ejemplifica mejor en una declaración que hizo el guionista. Al principio, traté de escribir versiones de la historia en la que el hogar de Kira es destruido, esta se va de viaje y se encuentra con Luke. Luego el baile patea el trasero a los malos. Simplemente nunca funcionó y luché por hacerlo. Se sentía como si cada vez que Luke entraba en escena, simplemente se robaba la película. De repente, ya no te importaba la protagonista porque, oh, joder, Luke Skywalker está aquí. Quiero ver qué va a hacer. Al igual que en los últimos Jedi, la idea principal era tener a un Luke Skywalker atormentado por la traición de uno de sus estudiantes y en un exilio autoimpuesto. Además, también su X-Wing estaría sumergido bajo el agua. Sin embargo, esta versión de Luke sería mucho más oscura a la que vimos, pues según Phil Szostak, autor del libro de arte de los últimos Jedi, Lucas quería modelar la personalidad de Luke en el del coronel Kurz de la película Apocalypse Now. Así que si mis niños, la idea de un Luke mucho más atormentado y pesimista no fue idea de Rian Johnson, sino del propio Lucas. Así que dejen de andar satanizando al extremo al pobre director, que si el mismísimo creador del personaje pensaba en darnos una versión del personaje menos perfecta y optimista, será por algo.
Al igual que en la última película lanzada, el equipo creativo decidió que era mejor tener a Luke escondido en un templo Jedi remoto y tenemos un arte conceptual aprobado por George Lucas que muestra maravillosamente cómo se vería la ubicación. Se suponía que la primera mitad de la primera película, al igual que en El despertar de la fuerza, se centraría en los personajes tratando de encontrar la ubicación de Luke. Para esto los protagonistas se aventurarían a bordo del halcón milenario a los restos submarinos de la segunda estrella de la muerte. Desde aquí, Qi'ra nadaría ella misma hacia el interior para encontrar la ubicación de un artefacto que los ayudaría en su búsqueda. En la sala del trono del emperador, Qi'ra encontraría un mapa que le revelaría dónde se esconden los Jedi y esto la llevaría posteriormente a Luke. Algunas preguntas vinieron a mi mente después de leer esta información. Primero, ¿por qué Luke ocultaría su paradero en ese lugar? Segundo, ¿literalmente se sumergió y ocultó el mapa ahí? Tercero, ¿por qué dejó rastros de su paradero si supuestamente él se había exiliado por voluntad propia? Supongo que a diferencia de la trilogía que terminó saliendo, aquí se responderían algunas de estas preguntas. En cuanto a Han y Leia, se sabe muy poco sobre sus papeles en la película. Al igual que en El despertar de la fuerza, Han y Leia se habían distanciado con el tiempo y sus tramas trataban en gran medida de que los dos se unieran. Según declaraciones de Ford, ya desde la primer llamada que tuvo con Lucas, este le afirmó que su personaje no sobreviviría. Arndt declaró en varias entrevistas que trató que esto no ocurriese, ya que él le quería dar un final feliz a la pareja, pero la decisión ya había sido tomada. Después del retorno del Jedi, cuando cayó el Imperio, Luke pasó por un período de confusión. Decidió reformar a los Jedi, siendo Luke el último. Uno de los alumnos de Luke se vuelve contra él. Ambos pelean y el exalumno termina gravemente herido y dado por muerto. Uno de los objetivos principales de este nuevo personaje sería vengarse de su antiguo maestro, viajando por la galaxia asesinando Jedi hasta dar con Luke, tomando una apariencia similar a la de Darth Vader y apodándose con el poco original nombre de el asesino de Jedi. Esa es en parte la razón por la que asume una apariencia similar a la de Vader, para atormentar a Luke. Este oscuro individuo sería el villano principal de la trilogía. Una característica llamativa de este personaje es que en algunos artes conceptuales, se lo ve absorbiendo energía solar en una cámara de meditación, lo cual sería una habilidad del lado oscuro nunca antes vista hasta el momento. Otro dato curioso es que se tenía planeado que en algún punto de la historia Qi'ra y el asesino de Jedi terminaran enfrentándose en un duelo de sables de luz en un planeta nevado, una idea que JJ salvaría para la batalla final del episodio 7 entre Rey y Kylo. Su personaje tras la salida de Lucas iría mutando hasta convertirse en Kylo Ren. La segunda villana sería originalmente un personaje similar a Darth Talon, un personaje de los cómics legado. Se sabía que a George le gustaba el personaje y hasta antes de que siquiera comenzara a pensar en la trilogía de secuelas, le pidió al estudio Red Fly que la incluyera en el juego de Darth Maul que estaban desarrollando. En fin, este nuevo personaje estaba destinado a corregir los errores de Maul, básicamente siendo una versión femenina suya pero con una importancia más grande en la historia y una personalidad mucho más desarrollada. Hay varios artes conceptuales donde aparece este personaje, incluido uno en el que seduce a un pupilo de Luke, se acuesta con él y posteriormente lo asesina. También hay otro en el que está parada en el lado izquierdo de un bar, seguramente como infiltrada. De la poca información que se tiene del personaje, sabemos que operaba en el inframundo criminal y aunque no tenía un maestro, era fuerte en el lado oscuro, usando su belleza como principal arma. De hecho, ella sería la encargada de corromper a un alumno de Luke y convertirlo en el asesino de Jedi. Según declaraciones de algunos desarrolladores, Short quería que su personaje fuera inspirado en la actitud seductora de Lauren Bacall. Es una lástima que esta idea de Lucas no haya pasado de unos meros bocetos, ya que habría sido más interesante y original que tener a esa copia poco inspirada de Palpatine llamada Snoke.
Según declaraciones de Pablo Hidalgo, una de las ubicaciones planificadas en aparecer sería el extraño planeta llamado Felucia. Este planeta apareció brevemente en el episodio 3, en el videojuego The Force Unleashed y regularmente en la serie de The Clone Wars. En esta trilogía, Felucia habría sido una ubicación importante, aunque no sabemos por qué exactamente. Uno de los conceptos más infames que nos trajo la amenaza fantasma, fue el de los midichlorianos. Los fanáticos odiaron casi universalmente la idea de que la fuerza tuviera alguna explicación científica y biológica. Si tú fuiste uno de los que se molestó por este nuevo elemento, quizás te alegre saber que Lucas escuchó esas quejas. Simplemente le importó un carajo. Lucas estaba dispuesto a ir más allá con este concepto en esta nueva trilogía, queriendo entrar al mundo microbiótico, donde veríamos a los seres que controlan la fuerza, los Whills. En el libro que acompaña a la serie de televisión de ABC, La historia de la ciencia ficción por James Cameron, hay una conversación entre Cameron y Lucas donde este revela varios detalles jugosos. Las siguientes 3 películas de Star Wars iban a entrar en el mundo microbiótico. Pero en este mundo existen criaturas que operan de manera diferente a como lo hacemos nosotros. Yo los llamo Whills. Y los Whills son los que realmente controlan el universo. Se alimentan de la fuerza. En el pasado, solía decir que nosotros solo somos autos, vehículos para que los Whills viajen. Básicamente somos recipientes para ellos. Y el conducto son los midichlorianos. Los midichlorianos son los que se comunican con los Whills. Los Whills, en un sentido general, son la fuerza. Este concepto completo de cómo suceden las cosas se presentó desde el principio, pero nunca lo llegué a terminar. Nunca pude contárselo a la gente. Si me hubiera aferrado a la empresa, podría haberlo hecho. Por supuesto, muchos de los fanáticos lo habrían odiado, al igual que lo hicieron con los midichlorianos, pero al menos se contaría toda la historia de principio a fin. Si bien los Whills habrían sido un nuevo elemento agregado a la trilogía de secuelas, no son creaciones nuevas. Se sabe que en uno de los primeros borradores de Una Nueva Esperanza, toda la historia se iba a contar desde la perspectiva de estos seres. De hecho, el nombre original de Star Wars era El Diario de los Whills. Con este concepto tengo varios sentimientos encontrados. Por un lado, me apena que Short no haya podido completar el trasfondo completo de su universo. Pero por otro lado, la propuesta en sí habría sido muchísimo más radical que la de los midichlorianos, ya que en sí los Whills tratarían de explicar no solo cómo un individuo puede usar la fuerza, sino el origen mismo de esta. Y como todos los fans concordamos, la fuerza nunca debería ser explicada, mata mucho del encanto del concepto. Además, tener a estos seres que básicamente controlaban las acciones de todos los sensibles a la fuerza, le habría quitado individualidad a los protagonistas como Kira o Luke, haciéndolos ver que todo este tiempo no eran más que meros títeres de fuerzas mucho mayores. Cuando salió Los Últimos Jedi, Mark Hamill hizo un comentario que reveló 2 grandes datos de la trama que diseñó Lucas. Sucede que Short no mató a Luke hasta el final del episodio 9, después de que este entrenara a Leia. Siempre me he preguntado por qué Leia nunca desarrolló completamente su sensibilidad a la fuerza. Eso es algo que Short abordó en su esquema original para los episodios 7, 8 y 9. Me parece un desperdicio que no sigan las ideas de Short. Con estas declaraciones, sabemos que Kira no iba a ser la única alumna de Luke, al parecer este iba a pasar parte de la última película, o posiblemente toda la trilogía, entrenando a su hermana, hasta que al final del episodio 9 Leia se habría convertido en una Jedi con su sensibilidad a la fuerza completamente entrenada. Y luego, Luke habría sido asesinado por su antiguo alumno el asesino de Jedi, quizás con ayuda de Partalón, dejando que Leia ocupara su lugar como caballero Jedi y junto con Kira, derrotaran a los 2 villanos. Todo esto está muy subdesarrollado, pero según se informa, es hacia donde se dirigía esta trilogía. Por más que el final que le dieron a Luke en el episodio 8 me gustó, admito que la versión de Lucas era bastante interesante, sobre todo por el hecho de entregarle la batuta a su hermana. La popularidad de George Lucas nunca ha sido muy estable que digamos.
Durante la época en la que se lanzó la trilogía original, el público lo consideraba un visionario, un genio creador de una de las sagas más icónicas del cine, un ejemplo a seguir a cualquiera que quisiese hacer un blockbuster de calidad. Tras la trilogía de precuelas, los fans se fueron para el otro extremo. Lo veían como un pésimo director, un fraude sin talento que tomaba el crédito de personas más talentosas que él, el ejemplo máximo de cómo no ser un director de cine y un tipo que no parecía respetar su propia obra. Y ahora, tras el amargo sabor que nos dejaron las vergonzosas secuelas, la gente lo vuelven a considerar como un hombre talentoso que fue engañado por la malvada Disney para apropiarse de su creación, un genio incomprendido por sus fans, al que si le hubiesen dejado ejecutar su visión, nos hubiera entregado una buena trilogía de secuelas. Como ven, el fandom de Star Wars siempre se ha caracterizado por ser muy extremista y nunca ponerse en el centro de la balanza. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que por más que muchas de sus ideas resultan interesantes, hay que recordar que Lucas era bueno ideando conceptos, pero pésimo ejecutándolos. Además que conceptos como los Wills o una versión de Luke no tan endiosada como a muchos fanáticos les encanta ver, quizás hubieran causado un descontento similar al de las precuelas. Aunque quién sabe, Lucas esta vez no estaba solo en esta labor, y de hecho ni siquiera se iba a encargar de dirigir las películas, sino como el principal consultor creativo. Quizás, al igual que sucedió con la trilogía original, Lucas podría haber estado acompañado de gente que lo controlase y se encargase de ejecutar de mejor manera sus ideas, brindándonos así una digna secuela del episodio 6. Solo estoy seguro de algo. Pongo mis manos en el fuego cuando digo que la trilogía de Lucas hubiera sido un poco mejor recordada que el vergonzoso desastre que nos entregaron.